Hola amigos, mi nombre es Eduardo Cáceres, soy el director ejecutivo y consultor Hubbard Senior para Intermedia Consultores. Algunos de ustedes me conocerán, otros o muchos no. El propósito de este video en esta oportunidad es crear una serie, no es el primero, mejor dicho, no es el último, va a ser el primero de una serie de 4 o 5 videos que vamos a subir bajo estas circunstancias especiales de crisis mundial generado por muchas razones, ¿no? Pero la principal es el famoso coronavirus o COVID-19. Voy a tratar de dar información que sea muy útil porque se anticipa lo que todos sabrán ya por las diferentes medidas necesarias para contener esta crisis. Se anticipa una crisis económica. Esa se está gestando, está empezando, en algunos lugares ya se está viendo su impacto, pero definitivamente sabemos que va a entrar en cierta recesión económica. El propósito de Intermedia Consultores como compañía o como empresa de consultoría es brindar herramientas al mundo de los negocios, a las empresas y a los empresarios y a los emprendedores, herramientas que les permitan sobrevivir y salir adelante y prosperar. Así es que creo que es muy oportuno continuar con nuestro propósito y darles ciertas herramientas, cierto conocimiento que les permita a ustedes y a sus empresas salir adelante en plena crisis. Así es que esta serie de conferencias se va a titular Cómo sobrevivir en situaciones de emergencia, cómo sobrevivir en una empresa, cómo hacer que una empresa sobreviva y salga adelante en situaciones de emergencia. Y este capítulo en particular lo vamos a titular Las mayores empresas nacieron en plena crisis. Vamos a hacer un poquito de recuento y vamos a hacer una comparativa entre el comportamiento biológico de una enfermedad y una epidemia o una pandemia y cuál es el comportamiento de una comunidad empresarial. Son muy similares. Las empresas humanas no dejan de ser un componente orgánico. Tiene exactamente los mismos elementos, los mismos ingredientes y las mismas cualidades que un organismo vivo. Exactamente. Así es que cuando comparamos la vida y cómo la vida ha logrado superar las dificultades, los retos y las crisis, podemos hacer una analogía muy similar y beneficiosa para las empresas, para los negocios. Ya van a responder tanto a los efectos negativos de la misma manera como un organismo vivo o un ser humano, al mismo tiempo que van a responder a las cosas positivas de una empresa, de la misma manera como un organismo vivo logra superar positivamente sus retos o sus desafíos a la supervivencia. Así es que vamos a hacer este ejercicio, espero que encuentren útil, porque la idea es más que criticar o más que ver cómo algo está mal, la idea es que ustedes obtengan elementos que les permita llevarlo al interior de sus negocios, llevarlo a lo interior de su emprendimiento o sus empresas y puedan desde ahí generar oportunidades de supervivencia a pesar de la crisis o incluso en crisis. Así es que lo primero es saber que con toda certeza que el ser humano y sus emprendimientos han sido capaces de superar casi todas las crisis que ha podido enfrentar. Esta no es la primera epidemia, recordemos la viruela fue una epidemia terrible que diezmó a la población de Europa entre los siglos XV, XVI y XVII. Se calcula que mató aproximadamente 30 millones de europeos, eso prácticamente es un tercio de la población europea. Sin embargo, Europa, según los registros, no fue lo peor fue América, ya que las poblaciones indígenas americanas no tenían defensas ante esta amenaza que ya habían desarrollado los europeos anteriormente. Y cuando vino la viruela a América, la población americana no estaba lista. Así es que se calcula que solo la viruela acabó con 2/3 de la población indígena, desde los Sioux y los Pies Negros en Norteamérica hasta los incas en Sudamérica y toda la población, no digamos los descendientes de nuestra civilización maya. Fueron diezmados más que por la guerra y por la conquista, fueron diezmados por la enfermedad. Así es que coronavirus pues no es tan letal, definitivamente es una enfermedad, es una pandemia de rápida difusión,
no es tan letal, pero muy probablemente su letalidad, más que en vidas humanas o también en vidas humanas, va a ser en aspectos económicos. Va a afectar tanto a las poblaciones en el giro de su economía, que muy probablemente eso va a producir más miseria y más muerte, el hambre, que la epidemia en sí. Y muy probablemente eso no lo vamos a registrar, ni vamos a ver los números del verdadero impacto. Pero ahora, comparemos entonces, ¿qué hizo que a pesar de que fuera la viruela, la peste bubónica o la fiebre española que acabó con la población de España a principios de este siglo y de Europa también y de América en un tercio y mató más de 20 millones de personas? ¿Qué fue lo que hizo que a pesar de que eso, si ustedes ven, en América para la viruela hubo un tercio de la población que sobrevivió? ¿Sí? La viruela. Y en caso de América, en el caso de Europa, para el siglo XVII, que fue la última epidemia grande de viruela, 2/3 sobrevivieron. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que hubiera organismos que sobrevivieran? Bueno, entonces vamos a compararlo con la empresa. Vamos a ver entonces que en tiempos de crisis también hay empresas que sucumben, fracasan, quiebran, cierran, no logran sobrevivir, pero hay empresas fuertes que logran salir adelante. Y vamos a hacer entonces una analogía, estudiando el fenómeno y estudiando un poco acerca de las empresas que lograron salir en crisis, como después de la Primera Guerra Mundial, empresas que salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a encontrar aquellos elementos claves que pueden hacer que ustedes, al llevarlos a sus negocios, hagan una empresa fuerte. Y créanme, no tiene nada que ver con tener dinero. No tiene absolutamente nada que ver con tener capital. Uno de los ingredientes menos importantes es si la empresa tiene o no capital. De hecho, las empresas más grandes que han logrado salir en crisis no tenían capital. Así es que saquémonos para comenzar esa idea, la idea de que se necesita dinero para salir adelante. Esa es la primera idea que hay que quitarse completamente de la cabeza, porque la persona que cree que la única manera de salir es con capital, es con dinero, está muy adelantada en el camino para el fracaso. Pero vamos a ver entonces, ¿qué es lo que hace? Veamos acá, que sean débiles, organismos débiles, o qué es lo que hace las empresas fuertes, qué les caracteriza. Empecemos por una de las principales debilidades. En su dirección, la dirección en las empresas débiles se caracteriza por ser insegura. Estamos hablando de una dirección que se llega a contaminar con miedo. El miedo es el peor consejero para un organismo, para un individuo, para una familia, para una empresa. Un directivo, o un empresario, o un gerente inseguro y que ha sido invadido por el miedo, es muy probable que conduzca a toda la organización al abismo, por el miedo. Vamos a ver entonces que las empresas fuertes normalmente están dirigidas, las que han logrado salir en plena crisis y salir fuertes, y se reconoce como entonces empresas fuertes, tienen una dirección firme, segura, que a pesar del peligro, y son muy conscientes del peligro, tienen entusiasmo. Creen que sí se puede salir. Y están completamente convencidos de que van a salir adelante. Sin dudas, sin reservas. No tienen reservas. A pesar de que las circunstancias les golpeen, los hagan morder el polvo, no tienen ninguna duda de que pueden levantarse y salir adelante. Eso es vital. Eso es vital porque es lo que se va a comunicar a su gente, es lo que se va a comunicar a los empleados, los que queden. Y si todos están, pues qué bueno, pero al grupo, al que va a enfrentar esa crisis junto con ustedes, gerentes y empresarios, es aquella gente que necesita con urgencia percibir que la vida va a poder continuar, que van a poder seguir adelante, que van a ver una salida, una luz, una planicie de prosperidad futura que es real, que existe. Y esa realidad existe en la cabeza de quienes lo dirigen. Así es que
Cuando uno estudia la historia de compañías como Hewlett Packard, IBM, Ford, o la compañía más antigua del mundo, que es una compañía japonesa de nombre Kongo Gumi, que logró sobrevivir las 3 crisis fatales económicas en Japón y 2 guerras mundiales, y esa compañía logró salir adelante. Y una de sus características principales es su fuerte liderazgo, un liderazgo firme, capaz de creer con convicción férrea de que iban a salir adelante. Y nunca expresaron duda, inseguridad, miedo. Nunca, nunca, nunca. Así es que ese es el primer elemento que caracteriza a las empresas fuertes que pueden salir en plena crisis. La segunda cualidad de las empresas fuertes que sobreviven en crisis son empresas que se rehúsan a encerrarse, que se rehúsan a introvertirse, a meterse en una concha. La actitud se ve en términos comerciales, en términos de promoción, en términos de marketing, en términos de anuncios, en términos de cuál es la actitud hacia salir y continuar en comunicación y en contacto con la comunidad. Entonces, vamos a ver que las empresas débiles se encierran. Y se reducen su esfuerzo, reducen su impulso. Mientras que las empresas fuertes siguen atentas y observan mucho. Son empresas entonces que están preguntando qué se necesita, qué está pasando, cómo va, qué es lo que quiere la gente, qué le está pasando a la gente, qué le está pasando a la comunidad, qué le está pasando a la sociedad, qué necesita la sociedad. No se encierran, van y observan, van y buscan, se ponen no necesariamente en riesgo, pero sí a observar, están atentos. Como cualquier organismo fuerte, cuando está en una crisis, sabe que no se debe enconchar, sino debe ponerse atento, observador, paciente, al acecho, porque las oportunidades van a salir, son escasas, pero van a salir solamente para aquel que esté atento a observar, a descubrir. Por lo tanto, utilizan todos los recursos que sean necesarios para seguir en comunicación, para seguir en contacto, para no despegarse de lo que está sucediendo en su entorno, ya sea inmediato, cercano o incluso entornos lejanos. Una de las cosas claves que hizo que Huawei saliera adelante es el hecho de que dentro de su estrategia básica para salir de una situación no muy buena en términos de crisis económica china hace 35 años, era que ellos decidieron no atender o regirse bajo las normas de telecomunicaciones indicadas por China. Ellos decidieron producir y construir equipos que atendieran los estándares internacionales. Eso, por supuesto, les llevó a enfrentar la quiebra 2 veces antes de poder ver lo que hoy es el monstruo Huawei. Pero significa que estuvieron atentos a qué es lo que sucede no cerca de ellos, sino lejos de ellos, para saber cuáles eran las oportunidades a las cuales estaban atendiendo. Así es que esta es otra de las características de las empresas fuertes. Están atentas, observan, no se enconchan, no se encierran. Vamos a ver la tercera característica. Tercera característica. Veamos. La tercera característica es las empresas débiles se orientan al trabajo individual. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos hablando entonces de gente, directivos, cada uno trabajando por su lado, cada uno tratando de hacer lo que desean hacer o lo que creen que es correcto, pero cada uno como individuos, separados. Son esfuerzos que van en diferentes direcciones. Al final esfuerzos, y está bien, pero al ser en diferentes direcciones se empiezan a contraer entre ellos mismos. Si yo voy para allá y otra fuerza va para allá, al final no avanzo, me quedo en el mismo lugar. Y eso es bien característico en las empresas que empiezan a fallar. Empiezan a haber esfuerzos individuales y cada individuo
al tratar de hacer algo al respecto. Si es que alguno hace, los pocos que logran hacer algo, muchos se congelan, muchos no hacen, muchos esperan lo que decida hacer el jefe o el dueño o el gerente u otros. Eso es otra característica, se congelan. Pero las empresas fuertes se caracterizan por desarrollar un trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Quiere decir, estamos nosotros trabajando para hacer que las cosas salgan adelante. Sin embargo, los pocos que seamos, si somos muchos o pocos, pues básicamente trabajamos en un esfuerzo conjunto, liderado por una estrategia, por una idea clave. Y por eso el punto 1 de este video, que es la seguridad y el entusiasmo de un plan liderado por una cabeza. Esto es fundamental. El apoyo a un plan, a un propósito y a un objetivo que ha sido determinado por el líder. Pero todos juntos hacia ello. Todos realmente juntos trabajando su parte hacia ello. Es muy curiosa la idea, o la historia, mejor dicho, de IKEA. Es una compañía que produce muebles, probablemente la más grande de Europa, muy exitosa, que hubo en algún momento de su historia, con 11,000 empleados, tuvo que despedir al entrar en una crisis, una recesión económica de Europa, tuvo que despedir a 10,000. Quiere decir, se quedó solamente con 1,000 empleados. Sin embargo, esos 1,000 fueron dirigidos nuevamente de manera exitosa al concentrarse en un trabajo en equipo, al concentrarse y todos hacer que los esfuerzos de cada uno de los miembros que estaban en la compañía valieran la pena, contaran para algo, contaran porque aportaban a un objetivo, aportaban a algo que se quería lograr en un solo camino y en una sola ruta. Eso es vital para las compañías que son fuertes, las compañías que van a sobrevivir, que logren con lo que tengan, el recurso que tengan, sea mucho, sea poco, un trabajo realmente integrado en equipo. Continuamos entonces con las características de las compañías débiles y las características de las compañías fuertes que logran sobrevivir crisis. La siguiente característica es el tipo de trabajo. Es un trabajo orgánico. Tiene mucho que ver con tiene mucho que ver con la idea anterior de trabajo en equipo, pero normalmente las empresas débiles tienen lo que podemos llamar trabajo inorgánico. ¿A qué nos referimos con inorgánico? Nos referimos a artificial. Nos referimos a aquellas ideas, conceptos o modos de operar que no tienen sentido, que están basados en la idea de alguien que tiene muy poca observación o una observación muy mala y empieza a crear o a generar cosas que realmente no encajan en una manera eficiente y eficaz de operar. Simplemente están haciéndose esfuerzos o se le agregan artificialidades. Las artificialidades, como les voy a dar un ejemplo de una idea artificial de las empresas débiles. Empiezan a creer que no hay clientes. Eso es artificial, eso es inorgánico. Empiezan a creer que no hay dinero porque hay crisis económica. Empiezan a acordar con ciertas ideas totalmente artificiales que no son reales. Hay dinero, hay clientes, hay necesidad. ¿Cómo hacerlo? Pues por supuesto eso va a requerir creatividad y ponerse realmente muy intensos para seguir construyendo las oportunidades, seguirlas encontrando y seguirlas creando. Pero una empresa que empieza a operar con ideas inorgánicas está definitivamente destinada al fracaso. Sin embargo, las empresas fuertes son muy orgánicas. ¿Qué significa orgánico? Significa que cada parte de la empresa está aportando ideas que funcionan con otra parte de la empresa, que funcionan con otra parte del negocio, que encajan, que se acuerpan. El bodeguero no está peleando con ventas, ventas no está peleando con el cobrador, o la recepcionista no está peleando con el mensajero o los mensajeros. ¿Me entienden? O sea, cada uno aporta de manera orgánica aspectos claves que le ayudan a otro miembro de la empresa, que le ayudan a otra parte de la organización, y eso tiene mucho que ver con cómo logran hacer esfuerzos eficientes y efectivos.
A eso se le llama trabajo empresarial orgánico. Cuando cada parte de la empresa y cada miembro de la empresa empieza a hacer cosas que le son útiles, que son valiosas a otra parte del negocio. Dejan de trabajar inorgánicamente solo para mí. Es como tener entonces un cuerpo humano que tiene un hígado que trabaja solo para él. No, créame, el hígado no trabaja para él. El hígado trabaja para hacer factible el hecho de que nosotros y el resto del cuerpo tenga energía, esté libre de toxinas, porque el hígado es probablemente el mejor desintoxicador del cuerpo. En otras palabras, el hígado no trabaja para él. El hígado trabaja para el resto de los miembros del organismo. Es igual en una empresa. En una empresa fuerte, normalmente vemos que sus integrantes están trabajando para hacerle más fácil la existencia a otro miembro del equipo. Y eso es trabajo orgánico, ¿sí? Esa es otra característica de las empresas fuertes. Ahora, continuemos. La siguiente característica de las empresas débiles versus fuertes. Tenemos una fuerte idea, empieza a contaminarse, empieza a volverse esto una idea. El no se puede. Esto es como pólvora, esto es como un cáncer que se riega en los negocios. Cuando alguien empieza a difundir la idea de no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder, empieza a regarse increíblemente y empieza a ser una cuestión bastante artificial e inorgánica. La idea de no vamos a poder, no se va a poder. Por eso es tan terrible que se empiece a oír en empresa: no vamos a tener clientes, no vamos a poder vender, no hay materia prima, no hay dinero, no se va a poder. Ese tipo de ideas meten tanto o refuerzan tanto este concepto dentro de un negocio que al final caracteriza a los negocios o a las empresas débiles. Puede ser desde un comentario muy sutil en el almuerzo de no, los clientes no quieren, que con frecuencia cuando uno lo observa no es cierto, está basado en una idea subjetiva, en una apreciación, en una percepción falsa. Las empresas fuertes les caracteriza por una persecución constante en la pregunta ¿cómo sí se puede? ¿Cómo sí vamos a hacerlo? ¿Cómo sí vamos a lograrlo? ¿Cómo sí vamos a conseguir clientes? ¿Cómo sí vamos a lograr negocios? ¿Cómo sí? Es una idea, es un trabajo constante que normalmente es mental, pero luego se tiene que llevar a la acción, porque si queda solo en ideas no es más que idealismo que no lleva tampoco a nada. Normalmente esas ideas tienen que llevarse a acción, pero constantemente estar pensando en cómo sí, y luego tener la suficiente fuerza y empuje para que sí se haga. Aquí es en donde es clave el personal, porque la idea de cómo sí lo vamos a lograr no va a llegar muy lejos si el personal está contaminado con esta idea de no se puede. Esto es fundamental, es mantener a la gente sí se puede, mantener al equipo, al personal, a todo el mundo, a la familia, con cómo sí se va a poder, cómo sí podemos hacerlo. Y en esta era de telecomunicaciones modernas, en esta era en donde hemos perdido tanto el contacto personal, esto es una oportunidad, es una verdadera oportunidad. Si antes nos quejábamos de que la gente ya ni se habla porque todo es por teléfono, pues cayó en buen momento. En este momento entonces aprovechamos esa sociedad que se ha alejado del contacto personal, porque esta enfermedad, esta pandemia nos está obligando a no tener contacto personal. Pues entonces, señores, aprovechemos, porque las telecomunicaciones modernas nos han hecho que lleguemos a una fase en donde no necesitamos necesariamente tener a la persona enfrente, tener ese contacto, pero sí tener la comunicación. Y eso es donde sí se puede. Cómo sí me puedo comunicar con mis clientes, cómo sí me puedo comunicar con la necesidad, cómo sí me puedo comunicar con la gente que necesita, desea o puede consumir mis productos o mis servicios. Cómo sí me puedo comunicar. Y aquí es en donde el siglo XXI nos viene a presentar una oportunidad increíble para salir adelante. Obviamente, las empresas que se quedaron atrás en telecomunicaciones, que no tienen un número de WhatsApp con el cual comunicarse
a sus clientes que no tienen un Facebook para poder mantener una comunicación e interés con su gente, pues van a notar que sí, va a costar un montón, pero igual, de todas maneras, sigues pensando cómo sí se puede. Agarra el teléfono, mete a tus clientes, crea un WhatsApp para mantener comunicación y empieza a comunicarte con tus clientes. Así es que, siguiente, y creo que esta es la última característica que tengo para hoy. Como les digo, vamos a tener más videos para ustedes. Van a ser una serie de 4. Este es el primero. Vamos a ver, la última característica es: las empresas débiles reaccionan. ¿Sí? Reaccionan. ¿Qué significa eso? Pasa algo, reacciono. Y sucede esto, reacciono. No tengo esto, reacciono. Pero esperan hasta que les suceda. Esperan hasta que les pase. Esperan hasta tener al vecino enfermo para empezar a ir a buscar la medicina. Esperan hasta que esto suceda para tener una alacena decente en sus casas. Dice uno, ¿por qué vas a comprar al supermercado y te vuelves loco? Solo muestra una persona que no puede anticiparse y vive al día a día, ¿me entiendes? O sea, dice, esta gente que fue en estampida a los supermercados, quiere decir que muy probablemente no tiene más de una semana de reservas en su alacena de la casa. Entonces reaccionan. Eso es bastante débil. De hecho, muestra especialmente una debilidad en términos de inteligencia, en términos de capacidad para poder anticiparse. Y esta es la característica entonces de las empresas fuertes. Se pueden anticipar. Van un paso adelante. Esto se ve reflejado tienen un plan. ¿Ya tienes un plan para enfrentar las próximas 6 semanas con la empresa? Los próximos 3 meses de crisis y cómo enfrentar el resto del año, que va a estar duro. Sí, yo no digo que vaya a ser fácil. No, va a estar duro, pero va a estar interesante. Pero me tengo que anticipar, no esperar a que me pase para reaccionar. Siéntate, ten la suficiente decencia mental para poderte sentar por lo menos 2 horas y planifica qué vas a hacer. Planifica todos los días qué vas a hacer. De eso se requiere 10 minutos en el día. Planifica qué vas a hacer en el mes. Planifica qué vas a hacer en la semana. Requiere simplemente el tiempo para sentarte y hacerlo. Pensar. Empezar a ejercitar esas neuronas para poder anticiparte. Poder decir qué es lo que va a pasar y entonces planear tu futuro. Las empresas débiles que reaccionan son víctimas del destino. El destino allá afuera les está esperando una crisis económica y van a ser víctimas de ello. Las empresas fuertes se anticipan, están ahí. Es muy curioso encontrar, por ejemplo, si me permiten contarles la historia de BMW. BMW fue una empresa que la golpearon durísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los principales proveedores de motores para el ejército alemán. Así es que vedarles, después de que los alemanes perdieron, parte del trabajo que hicieron es vedar la capacidad de producir para la mayoría de las compañías que habían apoyado la guerra del lado alemán. Y una de ellas fue BMW. Así es que BMW, toda su gran industria para poder fabricar grandes carrocerías, entiéndase, vehículos grandes, camiones, le fue vedado. Le cerraron la posibilidad. Le dijeron que solo podía construir cosas pequeñas. Y entonces su gran infraestructura para poder fabricar cosas grandes estaba prohibido que lo usaran. ¿Qué hicieron? Se anticiparon. ¿Qué va a necesitar el pueblo alemán? El pueblo alemán también en semejante crisis lo que menos va a necesitar es una gran lancha de vehículo tipo Ford para poder salir y gastar en un V12, un motor V12 super tragón de gasolina en plena crisis de combustible. Que sí van a necesitar. El pueblo alemán de todas maneras va a necesitar transportarse de forma económica. ¿Y qué sí podemos hacer? Motos. Por eso BMW no abandona la fabricación de motos. Es parte de su corazón. Porque las motos fue lo que sacó a BMW de la crisis de la posguerra. Y luego aquellas motos en donde tenían un carrito a la par, donde podías llevar a tu esposa, incluso tenían el espacio para llevar a un bebé.
Entonces, pues, transporte familiar, era lo que en aquel tiempo era el transporte familiar. Por supuesto, ahora es súper inseguro, qué sé yo, y no se los permiten. Pero en aquel tiempo, ese tipo de motos y darle la capacidad a la gente de moverse de forma económica, fue ese producto, fue lo que sacó a BMW. ¿Cuál es su moto? Siéntense y necesitan planificar cuál va a ser esa moto que los va a sacar de la crisis, en todo caso. ¿Cuál va a ser aquel producto o aquel servicio que sigue proveyendo, sigue siendo necesario a sus comunidades, a su sociedad, a sus clientes, que los va a sacar adelante, los va a sacar a flote? Piensen, eso no viene del aire, va a tener que quemar un poco de neuronas, 1 litro de café, buen café, y siéntate a pensar qué es lo que vas a sacar, que te va a sacar adelante. Pero necesita hacerse ese esfuerzo mental de planificar, de ser estratégico. La anticipación es estratégico, hacer un plan. Si tus destrezas de planificación son malas, no puedes pensar más allá de mañana, pues quiere decir que tus destrezas de planificación son reducidas. Puedes incrementar tus destrezas de planificación y vamos a tratar de dedicar un video a eso precisamente, a cómo hacer un pequeño plan de emergencia, un pequeño plan de contingencia o planes para enfrentar esta crisis. Deseo que esto sea de utilidad para todos ustedes. Por favor, escríbanos. Queremos saber qué quieren saber, cómo les podemos ayudar, qué necesitan, en qué les podemos aconsejar o guiar, y vamos a tratar de ir creando contenido que les permita tener las respuestas que les puedan dar ideas, luces de cómo salir adelante y enfrentar exitosamente esta crisis. Pero hagamos de nuestras compañías fuertes. Como ya vimos, ninguna de estas características que acabo de describir es dinero. Son características y todas pueden desarrollarlas. Absolutamente todas tienen la capacidad de poder desarrollar estas características de empresas fuertes. Así es que háganlo, aprovechemos este tiempo, ahí encerrados en nuestras casas, qué sé yo, pero es buen tiempo para pensar y ver cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a salir después de esto y ganar una muy buena posición. Así es que veámoslo como una oportunidad para salir más fuertes después de la crisis. Les deseo buena suerte, éxitos. Eduardo Cáceres, Intermedia Consultores. Escríbanos, llámenos, estamos para servirles.